Muy buenas familia, hoy os traigo un guiso de ternera súper rico y fácil de hacer, perfecto para estos días fríos. Vamos con él. Para esta receta vamos a necesitar pimientos del piquillo, una cebolla, una zanahoria, un puerro, un par de patatas, un botellín de cerveza rubia de 330 mililitros y 700 gramos de carne de ternera, de esta ya que viene preparada así cortada en taquitos, perfectos para guisar. Vamos a poner una sartén con aceite de girasol a calentar y vamos sazonando nuestros tacos de carne. Una vez hemos sazonado la carne, añadimos harina en un platito y vamos enharinando los tacos de carne. Para enharinar la carne no hace falta enharinarla mucho, le ponemos así, le damos unas vueltitas, le damos unos golpes para quitar el exceso y suficiente. Una vez hemos enharinado nuestros tacos de carne, los reservamos en un platito hasta que el aceite de la sartén esté caliente. Una vez tengamos el aceite de la sartén ya caliente, como veis, le echáis más o menos un dedo de aceite a la sartén, vamos sellando nuestros trozos de carne. Los vamos echando aquí y los doramos un poquito por cada lado. Mientras vamos sellando la carne, cogemos el puerro y la zanahoria, los limpiamos en agua y los vamos cortando en rodajas. Una vez los hemos cortado en rodajas, los reservamos. Ahora agarramos la cebolla, la cortamos así a la mitad, le damos otro corte así a la mitad y le vamos cortando ahora en tacos gruesos, de más o menos un centímetro, centímetro y medio de grosor. Una vez la hemos cortado, la reservamos junto al puerro y la zanahoria. A medida que vamos sellando nuestra carne, la vamos añadiendo a una olla. ¿Veis? La hacéis así, una capita, una costrita, y las vais pasando a una olla. Una vez hemos sellado ya nuestra carne, vamos a tostar las verduras en el mismo aceite. Para ello, las vamos a ir añadiendo así, de poquito en poco, y así las vamos a ir tostando, y una vez tostadas, las añadimos a la olla con la carne. Una vez tenemos las verduras y la carne en la olla, la llevamos al fuego. Le añadimos la cerveza rubia y la dejamos cocer. A los 4 minutos de haberle añadido la cerveza, le añadimos agua y lo dejamos guisar. Una vez nos empiece a hervir el guiso de la carne y pasen 30 minutos, recuperamos toda la carne a un bol y trituramos la salsa. Una vez triturada la salsa, le añadimos la carne y la volvemos a llevar al fuego. Seguido, pelamos las patatas, las limpiamos en agua y les vamos sacando trozos. ¿Veis? Hacemos así, clavamos el cuchillo y rompemos. Añadimos la patata al guiso, le añadimos agua y lo dejamos guisar. Cuando nuestro guiso de carne esté a punto de hacer 1 hora desde que le añadimos las patatas, cogemos 4 pimientos del piquillo y los cortamos en tiras finas. Una vez cortados los pimientos, se los añadimos así al guiso de carne, sazonamos nuestro guisado y ya lo tenéis listo para comer. Un guiso de carne riquísimo. Dejadme un like, compartirlo con amigos y familiares. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.